Buenos días chicos, buenos días, quinto año, profesor José Reyes. Vamos a empezar con la clase de trigonometría. Esta vez vamos a desarrollar lo que es resolución de triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Resolución de un triángulo rectángulo. Muy bien. ¿En qué consiste a resolver un triángulo? Bueno, un triángulo tiene 6 elementos, tiene 3 lados y 3 ángulos. Cuando dicen resolver un triángulo, consiste en hallar todos los lados y todos los ángulos, ¿de acuerdo? Pero de nada, nada sale. Por lo tanto, siempre vamos a tener como dato un lado y un ángulo. Por ejemplo, y se van a presentar 3 casos, ¿de acuerdo? Se van a presentar 3 casos. Por ejemplo, el primer caso va a ser cuando es conocido la hipotenusa y un ángulo. Si este ángulo es conocido θ, el otro ángulo será su complemento. Así que los 3 ángulos quedarían resueltos. Ya tendríamos conocido, ¿de acuerdo? Ahora, faltarían los catetos. Para hallar los catetos puedes utilizar las razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo quiero calcular x, siempre lo que quiero sobre lo que tengo. Sería, por ejemplo, así. X es opuesto. Opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Opuesto a hipotenusa es seno, x. Opuesto a hipotenusa es seno. Entonces x será a seno de ángulo, θ. ¿De acuerdo? Primer caso, hipotenusa conocido y un ángulo. Falta hallar los catetos. Y es cateto adyacente. Adyacente hipotenusa es coseno. Por lo tanto, y será a coseno de θ. Listo. Entonces quedaría resuelto el triángulo. ¿De acuerdo? Caso 1, conocido hipotenusa, cateto opuesto, a seno, cateto adyacente, a coseno. Muy bien. Caso 2. Caso 2, tenemos también un ángulo, pero ahora el dato es cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces tenemos que hallar hipotenusa y el cateto adyacente. Muy bien. Siempre lo que quiero sobre lo que tengo. X. Adyacente opuesto. Adyacente opuesto. Cotangente. Adyacente sobre opuesto es cotangente. Entonces será a cotangente de θ. Para calcular y será y sobre a, lo que quiero sobre lo que tengo. Hipotenusa opuesto. Hipotenusa opuesto es cosecante. Entonces será a cosecante de θ. Tercer caso. Tercer caso, dato cateto adyacente. Tercer caso, dato cateto adyacente. Entonces faltaría el opuesto y la hipotenusa. Muy bien, vamos a empezar con la hipotenusa. Hipotenusa y. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente es secante. Por lo tanto debe ser a secante de θ. Para hallar opuesto. Opuesto sobre adyacente. Coca. Opuesto sobre adyacente es tangente. Por lo tanto acá será a tangente de θ. Muy bien. Ahí están los 3 casos para resolver los triángulos. Nota. Por ejemplo, si usted conoce 2 lados y entre ellos el ángulo, fácilmente se puede calcular el área. Si usted conoce 2 lados de un triángulo y el ángulo entre estos dos, el área se calcula como 1/2 de la multiplicación de los lados por el seno del ángulo que forman ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí también vamos a ver lo que son los ángulos verticales. Los ángulos verticales se dice porque lo vamos a graficar en un plano vertical. ¿De acuerdo? En un plano vertical. Por ejemplo, acá tenemos un ojo, el observador y el objeto observado. El observador y el objeto observado. Línea horizontal. Línea horizontal. A esto de aquí se llama, vamos a mirar por ejemplo, la parte inferior, ¿de acuerdo?
A eso se llama línea visual. Y la parte superior del objeto, línea visual. Aquí se han formado 3 ángulos. Mira, ángulo teta, formado por línea visual cuando está por debajo de la línea horizontal. Línea visual, línea horizontal. A este ángulo teta se le llama ángulo de depresión, ¿de acuerdo? Depresión. Hacia abajo, ángulo de depresión. Hacia arriba, entre la línea horizontal y la visual, línea horizontal y la visual, tenemos otro ángulo. A esto de acá se le llama ángulo de elevación. Y a todo esto que le podemos llamar, por ejemplo, beta, a eso se le llama ángulo de observación. Ángulo de observación. Todas las propiedades se cumplen en este triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras, triángulos notables, todo eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver los ejercicios, señores. Pregunta número 1 dice. Página 146, chicos. Página 146. ¿Ya? Página 146. Primera pregunta dice, desde la parte superior de un acantilado de 48 metros se observa una lancha con ángulo de presión 37. ¿A qué distancia del pie del acantilado se encuentra la lancha? Muy bien. Ángulo de depresión 37. Este no es ángulo de depresión, el ángulo de presión está aquí. Este es el ángulo de presión, 37. ¿De acuerdo? Este es el acantilado y por aquí está un barquito. ¿De acuerdo? Entonces de aquí vas a observar al barquito con ángulo de presión 37. La altura del acantilado dice que es 48 metros. La pregunta es, ¿a qué distancia desde el pie del acantilado está el barquito? ¿Cuánto es esta distancia? X. Muy bien, chicos. Por paralelas, como ellos dos son paralelas, puedo trasladar 37 por aquí. 37. Y yo sé que 37 es un triángulo, es un ángulo notable, cuyo cateto opuesto vale 3, adyacente vale 4 y hipotenusa vale 5. Pero vamos a colocarle una constante. Por aquí tengo el dato. Quiere decir que 3K es igual a 48. Entonces K vale 16. Por lo tanto, quiero hallar X. X es 4K. X es 4K. 4 por 16. Y eso es 64 metros. Respuesta. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2 dice, una persona de estatura B, observa, la parte alta de un árbol con ángulo de elevación Q. Muy bien, este es el ángulo de elevación Q. ¿De acuerdo? Halle la altura del árbol si la visual para la visión defectuada mide A metros. La línea visual, este de aquí, vale A metros. ¿De acuerdo? Vamos a colocar solamente A. Entonces yo quiero hallar cuánto es la altura del árbol. Muy bien, señores, fácil. Si la altura de la persona es B, y estas dos, la línea visual y el suelo, son paralelas, quiere decir que esta parte, esta altura hasta aquí, también vale B. Solo me faltaría calcular cuánto vale esta altura. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta altura? Pero ya sabemos, por resolución de triángulos, ¿sí? Primer caso, dato hipotenusa, falta ya cateto opuesto. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto, hipotenusa, seno. Ah, ya. Entonces será A seno de Q.
Por lo tanto, la altura que nos piden será la suma de esta altura más esta parte. O sea, será B más A seno de Q. Listo, se acabó. Respuesta 3. En un triángulo ABC recto en B. Muy bien, entonces aquí vale B. Recto en B. Entonces voy a completar por aquí A y por aquí C. ¿De acuerdo? También se conoce un ángulo agudo θ y el lado opuesto es N. La pregunta es hallar el perímetro. Entonces me está haciendo falta la hipotenusa y el cateto adyacente. Muy bien. Ya sabemos, la hipotenusa, lo que yo quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa opuesto, cosecante. N, cosecante de θ. Ahora, Y. Adyacente opuesto, cotangente. Entonces, N, cotangente de θ. Por lo tanto, el perímetro será la suma. Si sumamos, será N más Y, que es N cotangente de θ, más X, N cosecante de θ. Como todos tienen N, podemos factorizar N y nos quedaría como respuesta 1 más cotangente de θ más cosecante de θ. Listo, señor. Este sería el perímetro que nos piden. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Dice, se observa una bandera que se encuentra encima de un edificio. ¿De acuerdo? Sí. La parte inferior, la base de la bandera, de la asta de la bandera, se observa con ángulo A. Y la parte superior con ángulo B. También se sabe que tangente de A es 1,5 y cotangente de B es 0,6. Además se conoce esta distancia que vale 12. La pregunta es, ¿cuánto mide la altura de la bandera? Muy bien, chicos. Por aquí, si nosotros convertimos 1,5 a fracción, nos saldría 3 medios. Por ahí vamos a empezar. Tangente de A, 3 medios. Tangente de A, 3 medios. Pero chicos, este es 12, no es 2. Quiere decir entonces que ha sido multiplicado por 6. Ahora, vamos a utilizar aquí cotangente de beta, 0,6. Cotangente de beta, 0,6, va a ser 6 sobre 10. Simplificando, 6 sobre 10, simplificando 3 quintos. Del gráfico, cotangente de beta, cotangente es adyacente sobre opuesto. Adyacente vale 12. Opuesto, 3 por 6, 18. X más 18. Puedo hacer lo siguiente, chicos, mira. Tercia, 4. En aspa, X más 18. Y por aquí, 20. ¿Cuánto vale X entonces? 2. Entonces la asta de la bandera es 2 metros. Pregunta número 5. La pregunta 5 nos pide calcular valor de X en función de A, B y θ. Lo que vamos a hacer aquí, señores, es lo siguiente. Vamos a trazar lo siguiente. Trazamos, por aquí trazamos una horizontal paralela a este de aquí. Y una vertical, ¿de acuerdo? Una vertical, ¿de acuerdo? También paralela a este de acá. Pero si él es B,
Entonces esto vale B. Y si esto vale B, esta partecita yo puedo calcular. Sería adyacente opuesto, cotangente. Entonces esta parte, ustedes saben que todo esto es A. Esta parte entonces va a ser B cotangente de θ. ¿De acuerdo? Entonces esta parte será A menos B cotangente de θ. Lo cual lo trasladamos acá a menos B cotangente de θ. Pero si ellos son paralelos, este ángulo también se traslada aquí. ¿Sí? θ. Ahora, el X. Tengo hipotenusa. Quiero hallar opuesto. Opuesto. Lo que quiero es opuesto y tengo hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es seno. Entonces, será A menos B cotangente de θ. Todo eso multiplicado por seno de θ. Muy bien, señores. Eso es todo. Muchas gracias.